Bienvenidos a este análisis. A ver, muchas veces pensamos que la geopolítica y la caída de las grandes naciones son temas puramente modernos, ¿verdad? Cosas que vemos debatidas en los noticieros de hoy. Pero prepárense porque hoy vamos a tomar un manuscrito súper antiguo, el capítulo 49 de Jeremías, y lo vamos a desglosar por completo. Vamos a descubrir que estas dinámicas, de hecho, han existido desde siempre. Este texto nos dibuja un panorama geopolítico absolutamente fascinante, lleno de juicios fulminantes y una autoridad que se proclama como absoluta. Sí es un documento antiguo y bastante denso, pero la forma en que disecciona y estructura el destino inevitable de las potencias vecinas a Israel es literalmente una mirada cautivadora sobre el poder, la arrogancia humana y lo frágiles que realmente son los imperios. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de ruta para este recorrido. Vamos a arrancar con una introducción a estas antiguas proclamas, luego pasaremos por el destino de Amón, veremos cómo cae el orgullo de Edom, el colapso de Damasco, Cedar y Azor, la dispersión militar de Elam y finalmente cerraremos atando todos los temas centrales que conectan todo esto. ¡Comencemos! Antes de meternos de lleno en los detalles de cada nación, es súper importante entender la inmensa escala histórica de lo que estamos viendo aquí. Imagínense esto. En el mundo antiguo se creía que los dioses y las autoridades eran estrictamente territoriales, o sea, un dios pertenecía a una región y punto. Sus reglas terminaban en la frontera. Pero este texto hace algo increíble. Amplía el ente profético muchísimo más allá de las fronteras de Israel hacia el mundo circundante. Básicamente establece de inmediato una narrativa de alcance verdaderamente universal. Y piénselo bien, esta afirmación es asombrosa para su época. Nos está diciendo que absolutamente ninguna frontera política, ningún rey extranjero y ninguna alianza militar escapaban de esta jurisdicción suprema. Es un reclamo de autoridad global que la verdad no tenía precedentes. Muy bien, entremos a la primera sección. Amón, su ruina y su posterior restauración. Nuestra primera parada en el mapa es la nación vecina de Amón. Históricamente, esta zona era conocida por tener una geografía que los protegía muchísimo, y además por ser muy próspera económicamente. Pero la profecía detalla paso a paso cómo esa burbuja de enorme confianza se va a reventar por completo. El pueblo de Amón confiaba ciegas en sus valles fértiles y en la inmensa cantidad de tesoros que habían acumulado. Cayeron en esa clásica trampa de confiarse demasiado. De hecho, se jactaban diciendo algo como «¿Quién se atreverá a venir contra mí?». Pero la respuesta del texto es brutal. Describe una guerra inminente que va a convertir a su imponente capital, Rabá, literalmente en un montón de escombros. Sus líderes van a ser llevados en cautiverio, y la gente, bueno, la población quedará dispersa como fugitivos aterrorizados, sin absolutamente nadie que los reúna. Es el colapso total y repentino de su seguridad nacional. Pero esperen, porque aquí viene lo que resulta verdaderamente fascinante de este texto. Hay un cambio de tono repentino y sinceramente desconcertante. Justo después de describir toda esta destrucción absoluta y el terror indiscutible de la guerra, el manuscrito inserta esta sorprendente promesa de misericordia, justo al final. Es un pequeño destello de restauración que rompe por completo con ese patrón de condena implacable. Y esto nos sugiere algo muy profundo sobre quién está ejerciendo la autoridad aquí. Nos muestra que el juicio, por más severo que sea, no es necesariamente el final absoluto para la gente de Amón. Hay una complejidad en este decreto que va muchísimo más allá de un simple castigo militar. Pasemos ahora a la segunda sección de nuestro recorrido, Edom, y cómo su enorme orgullo es derribado. A ver, el texto ahora apunta todas sus baterías contra la región montañosa de Edom y arranca de una forma muy provocativa, lanzando una pregunta retórica bastante punzante sobre Temán. Para darles un poco de contexto, en la antigüedad Temán funcionaba casi como un supercentro de pensamiento estratégico. Era una ciudad edomita famosa a nivel internacional por sus sabios y consejeros. Entonces, esta pregunta resalta una verdad geopolítica que vemos una y otra vez. ¿Qué pasa con todo ese intelecto tan reconocido cuando llega el desastre? Se esfuma. Resulta casi cómico, en un sentido oscuro, claro, ver cómo cuando estalla la verdadera crisis existencial, toda esa sabiduría humana de los supuestos expertos se corrompe, desaparece y resulta completamente inútil para salvar a la nación. Y para ilustrar la severidad del asunto, el texto usa una analogía brillante pero aterradora sobre el destino de Esaú que representa a Edom. Pensemos en esto un segundo. Si unos recolectores de uvas pasan por un viñedo, siempre dejan algo atrás. Es normal. Incluso si unos ladrones atacan la región de noche, pues se llevarían solo lo que pueden cargar en la oscuridad y dejarían las sobras.
Pero el juicio sobre Edom es totalmente distinto. Es sistemático y exhaustivo. Van a ser despojados por completo, desnudados de todo recurso. Es una verdadera pesadilla estratégica porque el texto dice que cada uno de sus escondites subterráneos será descubierto. No va a quedar absolutamente nada, ni siquiera la posibilidad de reagruparse en secreto. Y aquí llegamos a una observación fascinante sobre la naturaleza humana y nuestros puntos ciegos. Al final del día, lo que engañó a Edom fue su propia arrogancia. Verán, ellos habitaban en las cavernas de las rocas, construyendo fortalezas naturales en lo alto de las montañas. Miraban al mundo desde arriba, casi como águilas en sus nidos. A nivel psicológico, se sentían intocables, padecían de esta ilusión de invencibilidad. Básicamente, es el síndrome del Titanic, pero en la antigüedad. Sin embargo, el texto declara de forma implacable que, no importa qué tan alto construyan su nido o qué tan seguras parezcan sus barreras geográficas, van a ser derribados de ahí. Es una ironía tremenda. Las mismas cosas que los hacían sentir seguros fueron exactamente las que no les dejaron ver venir su propia caída. Así que la magnitud de la caída de Edom es abrumadora y tiene implicaciones masivas. A diferencia del rayito de esperanza que vimos en Amón, aquí no hay vuelta de hoja. No hay promesa de restauración. Se declara una ruina tan total y perpetua que toda la región se va a convertir en objeto de burla internacional. Y ojo al dato. Ser comparado con la infame destrucción de Sodoma y Gomorra en aquel entonces no significaba solo perder una batalla, significaba la extinción cultural. Es la garantía absoluta de que ningún ser humano volverá a habitar en ese lugar, un borrado definitivo del mapa y de la memoria histórica. Avanzamos a nuestra tercera sección, donde vamos a agrupar a 3 regiones distintas: Damasco, Cedar y Azor. Cuando observamos el destino de estas 3 regiones, es increíble notar cómo el texto va desmantelando sistemáticamente diferentes tipos de sociedades, revelando un toque de ironía poética en cada caída. Tenemos a Damasco, que era una urbe majestuosa, súper elogiada y un centro de gozo, pero de repente se paraliza por el pánico de las malas noticias y vemos a sus mejores guerreros colapsar en sus propias plazas. Por otro lado, Cedar era una comunidad nómada. Ellos dependían de la inmensidad del desierto para sentirse seguros. Pues bien, terminan viendo cómo sus tiendas y rebaños son saqueados fácilmente mientras el miedo los paraliza. Las sentencias aquí no son nada genéricas. Están adaptadas quirúrgicamente para atacar las vulnerabilidades específicas de la identidad de cada lugar. Y el caso de Azor resulta de verdad una tragedia particularmente reveladora, sobre todo cuando pensamos en las estrategias de aislamiento. Se la describe como una nación pacífica que básicamente intentó mantenerse al margen de los conflictos globales. Vivían súper tranquilos, en completo aislamiento, sin puertas, muros ni cerrojos. Su lógica era, si no nos metemos en geopolítica, estaremos a salvo. Pero adivinen qué, ese mismo aislamiento pacífico se convierte en una vulnerabilidad fatal. Como no tenían defensas ni alianzas, la población es esparcida fácilmente a los 4 vientos. La región queda en total silencio, completamente abandonada por la humanidad y reclamada únicamente por la naturaleza salvaje, habitada solo por chacales. Tristísimo, ¿no? Llegamos ahora a la 4ª sección de este análisis, Elam y su dispersión a los vientos. Nuestro recorrido avanza ahora muy hacia el este, apuntando directo al corazón de lo que era una verdadera superpotencia militar, Elam, ubicada en lo que hoy sería el suroeste de Irán. Y aquí se describe una escalada sumamente metódica para desarmar todo este imperio. El primer paso es quitarle su armamento, atacando su mayor orgullo militar al quebrar, literalmente, el arco de Elam. Sin esa fuerza central, sigue el paso 2, un desplazamiento forzado, esparciendo a toda su población por el mundo. El tercer paso es la dominación absoluta, establecer un trono divino en medio de la nación, anulando por completo cualquier soberanía humana. Pero entonces, de repente, llegamos al paso 4. Que introduce un giro totalmente dramático. Se repite la historia. Nuevamente emerge este brillante contraste estructural en el manuscrito. Al igual que ocurrió con Amón, la sección de Elam, esta potencia militar temible, se cierra con un destello increíble de restauración proyectado hacia los últimos días. Y este patrón intermitente nos obliga a reconsiderar la naturaleza del poder que está hablando en el texto. Nos damos cuenta de que no es simplemente una fuerza bruta dedicada a destruir por destruir, como vimos en Edom. En cambio, nos sugiere una autoridad soberana que tiene la capacidad absoluta de, sí, derribar el tablero geopolítico por los aires, pero también tiene la voluntad y el poder de reiniciarlo y restaurar a los vencidos a su debido tiempo. Y así llegamos a nuestra 5ª y última sección, las conclusiones y los grandes temas centrales de todo esto.
Si damos un paso atrás y dejamos de mirar a cada nación de forma individual, el gran arco narrativo de todo este texto se vuelve increíblemente claro y súper relevante incluso para el mundo de hoy. No estamos frente a una simple lista de condenas antiguas, para nada. Es una tesis profunda sobre la condición humana. Primero, nos deja clarísimo que existe una responsabilidad que trasciende fronteras. Segundo, nos demuestra la inmensa fragilidad de las instituciones humanas, ya sean las defensas geográficas de Amón, las fortalezas rocosas inexpugnables de Edom o todo el intelecto y el poderío militar de Elam, absolutamente toda soberbia humana termina siendo desmantelada. Y tercero, y esto es clave, nos recuerda que el verdadero poder absoluto es el único que puede permitirse incluir una gracia tan sorprendente como la restauración. Para cerrar, el texto lanza un desafío casi al vacío. Es una pregunta profundísima que, aunque se inserta durante el juicio a Edom, actúa como el verdadero núcleo de todo el capítulo. ¿Quién es semejante a mí y quién me emplazará? Es una declaración de autoridad majestuosa, absoluta y sin rivales frente a cualquier imperio terrenal. Una interrogante que nos invita a reflexionar en serio sobre el poder supremo. Al final del día, ante la inevitable caída de las superpotencias, el colapso del intelecto humano y la vulnerabilidad de todas nuestras fortalezas, la pregunta persiste resonando: ¿dónde reside verdaderamente nuestra seguridad?